trabajo ya cesó, el martillo del obrero, su bullicio ya paró. Los que siembran en los campos terminaron su labor. Todo aquí se está cumpliendo, es el retorno de Jesús. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Los vagones de un tren sin guía cruzan valles y ciudad. Los aviones sin pilotos vuelan a la destrucción. La ciudad está desierta, en silencio se quedó. Son las últimas noticias, Jesucristo ya volvió. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Multitudes van subiendo, se oye un coro celestial, todo el cielo se está abriendo, Cristo aparecerá como el son de muchas aguas, oímos su resonar. Aleluya al Cordero, ya nos vamos al hogar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, la trompeta está sonando y mi nombre va a llamar. Si el rey está volviendo, el rey está volviendo, aleluya, Él nos viene a buscar. Si el rey está volviendo, el rey. Buenas tardes a todas las familias, a todos los amigos, hermanos, aquellos que de a poco se van a ir conectando con la sintonía de la 104.3 Ríos de Agua Viva. Estamos aquí desde El Trapiche, como todos los días, San Luis, Argentina, y todos aquellos lugares a donde en la distancia llegamos, también les mandamos un fuerte abrazo desde este lugar. Muchas bendiciones para cada uno de aquellos que necesitan comprender un poco más de lo que podamos nosotros desde este lugar tratar de dar a entender de qué se trata realmente las Sagradas Escrituras. Que el Señor siga obrando grandemente en medio de nosotros. Desde aquí, desde este lugar de trabajo, les saludamos con hoy presente Fernando Nievas, Oscar Rodríguez quien les habla. No se olvide, conéctese con nosotros para ver cómo está llegando la transmisión 2664-692311, y usted puede enviar allí algún comentario, algo que tal vez le interese poder saber, y con la ayuda del Señor desde este lugar vamos a tratar de poderle llevar aquellas respuestas que en la Biblia con seguridad lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no hay nada en la Biblia que no pueda encontrarse respuesta. Todas
todas las preguntas tienen respuesta. ¿Y por qué? Porque Él es el creador, por supuesto. ¿Cómo se le va a escapar al creador algo de lo que Él ha diseñado? Lo mismo, de la misma manera, si nosotros preguntamos a un arquitecto dónde se encuentra el baño dentro del proyecto, y él nos va a guiar, nos va a decir, bueno, ¿y dónde desemboca el baño? Y todo lo que es eso, un ejemplo, la luz, en dónde está la térmica, y él nos va indicando todo, qué resistencia, qué potencia se puede generar a través de los cables, y punto por punto de lo que ese hombre ha diseñado, ese arquitecto ha diseñado dentro de sus proyectos. Entonces, pero muy relacionado con Dios, minuciosamente muy pequeño, por supuesto, si lo vamos a comparar, pero Dios no tan solamente que es el arquitecto, como dice el apóstol Pablo, que Él es el perito y arquitecto de todo lo que Él había diseñado y creado. Y también Él, al entender y saber todo lo que había hecho, nos puede responder todas las preguntas que dentro de su propia creación Él puso al ser humano. Así que esté con nosotros, tu amigo fiel, una vez más, les hace compañía desde el Trapiche San Luis, y en IEP Ríos de Agua Viva usted también puede conectarse, puede alcanzar también a sus amigos, a sus familiares, aquellas personas que están tal vez en distintas situaciones que quisieran ellos resolverlo de alguna manera y ellos no tengan la posibilidad de resolverlo, tal vez como una mujer en las Escrituras que decía había gastado toda su economía para poder calmar una enfermedad o desafectar una enfermedad en su cuerpo, pero esta mujer fue a Jesús. Dice la Escritura que ha tocado el borde de su manto y el milagro aconteció. También usted en la distancia puede tan solamente tocar el manto de Jesús y desde ese lugar a donde está, algún amigo, algún familiar, tal vez usted mismo está en una situación complicada, difícil, bueno, tenemos quien nos puede ayudar. Nunca se olvide, vuelvo a repetir todos los días, Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, jamás nos va a dejar solos. Así que confiemos en este Cristo maravilloso que vino y dio su vida por toda la humanidad. Tenemos noticias, tenemos información de las buenas que proviene del cielo, y también podemos enterarnos de un montón de cosas que están pasando y poderlo traspasar por las Sagradas Escrituras, casos y cosas. No se olvide, si usted quiere que toquemos algún tema, bueno, usted comuníquese en el WhatsApp del 2664-692311 o simplemente a través de su computadora en Ríos de Agua Viva. IEP Ríos de Agua Viva, y usted ahí nos envía un comentario. Así que Dios empiece a bendecir su vida nuevamente a través de tu amigo fiel. Vamos a ir a un pequeño tema musical como para empezar con algo que tal vez a usted le guste, ¿no? Una música, una alabanza, que Dios nos siga ayudando, Dios le siga bendiciendo. Vamos a estar
mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. A ver con tu danza. Así como la vida danzaba. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que... Qué maravilloso momento es poder compartir con todos ustedes esto tan gratificante que es para nuestro espíritu, el poder oír la palabra de Dios. La palabra de Dios realmente tiene un poder sobrenatural que si pudiésemos o si la humanidad entera hubiese creído y hubiese caminado en esta senda maravillosa, no tendría que haber tenido ninguna situación adversa, ninguna cosa mala en sus vidas, sino que si pudiéramos basarnos en la palabra de Dios, sería tan hermoso poder disfrutarlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, yo sé que usted tal vez lo conoce,
Pero dice la Biblia, quería comentarlo para introducirnos, algún tema que quiera Dios que cada uno de nosotros pudiésemos entender. En el libro a los Hebreos, dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. A ver, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas al ojo de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra de Dios, la Biblia. Por eso el que cree, Dios le puede bendecir en gran manera. ¿Y cómo podemos explicar el motivo por el cual la humanidad no se ha aferrado a ella? Es decir, podemos entenderlo sencillamente porque estamos en la tierra, no estamos en el paraíso y ni tampoco todavía estamos en el cielo para aquellos que aguardan la salvación, para aquellos que esperan ser salvos. Pero no estar esperando de brazos cruzados, ¿verdad? Sino que obrando en la palabra, entendiendo la palabra y trabajando para que la palabra de Dios cumpla el propósito por el cual fuimos llamados. Así es la palabra de Dios. En algún tiempo, muchas personas de las que conocen a Dios en este tiempo, no conocían a Dios antes de conocerlo, por supuesto. Entonces dice el libro de los Efesios que vivía desordenadamente. Así como vive la humanidad en un estado de desorden, aunque podemos decir nosotros que hay personas ordenadas con respecto a la vida cotidiana que lleva, pero es un orden natural, no es un orden sobrenatural. El orden natural, para delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, como decía el capítulo 4, verso número 13 del libro a los Hebreos, en el aspecto natural no hay nada que pueda realmente conmover el corazón de aquel que nos ama. Por eso es bueno tener el conocimiento de la Biblia. La Biblia fue diseñada para que todos lo pudiéramos tener, para que todos lo pudiéramos leer, y no para tener simplemente un conocimiento bíblico, sino para ponerlo por obra. Desde el principio, cuando Dios se presenta a Moisés en el monte Sinaí, a donde Moisés conoció a Dios a través de una zarza ardiente, entonces Dios le da las dos tablas escritas, en las cuales están escritas los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, dice la Biblia, por el dedo de Dios. Y esos 10 mandamientos fue escrito
por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de que el ser humano vivía desenfrenado en su locura, en su naturaleza caída. Si bien pareciera que hay muchos lugares, muchas personas que viven, pareciera honestamente, tal vez humanamente sean honestos, no cabe ninguna duda de que si lo son, pero esa honestidad no le alcanza para poder alcanzar la vida eterna. Hablábamos estos días acerca de que la ciencia trata de encontrar alguna fórmula que pudiera darles a la humanidad una vida eterna. Cuando ya la Biblia, si hubiesen leído la Biblia los científicos, ellos no habría necesidad de haberlos buscado desmedidamente y esforzadamente en todos los aspectos de todas las cosas que Dios creó para poderlo encontrar. Simplemente lo hubieran encontrado. Y la vida eterna está en la palabra de Dios, la Biblia. Allí se encuentra la palabra que Jesús hablaba. Jesús hablaba algo al respecto y la verdad que hay cosas que Él hablaba y nos hace tanto bien escucharlo, tanto bien en saberlo que también los discípulos, cuando ellos escucharon, quería introducirme dentro de lo que Cristo habló. Dice allá en el capítulo 6 del libro del apóstol Juan, verso 60, dice de la siguiente manera: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, en signo de pregunta, hace así, pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, entonces la respuesta de Dios para los discípulos le decía, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. O sea que la Biblia es una palabra, por eso está, dice 1 Timoteo 3, 16 y 17, dice que las Sagradas Escrituras fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, útil para corregir, para instruir y para redarguirlo también, para que el hombre de Dios pudiera estar enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios tiene poder en sí. Pero para que el poder de Dios actúe en la palabra que usted pueda creer, o sea, que pueda manifestarse en cada uno de nosotros, tenemos que saberla utilizar. A ver, ¿cómo nosotros la sabremos utilizar? El saberla utilizar tiene que ir acompañada de fe. Y yo de esto hoy quería conversar un poco con ustedes. Ahora, hay una fe natural, la que todos tenemos, y está la fe que es sobrenatural, o sea que está por encima de esta naturaleza nuestra, estado caído. Acuérdese que cuando Adán cayó y Eva salieron del paraíso, entonces ellos han muerto espiritualmente. La muerte espiritual quiere decir el desconectarse de la vida que es Dios, porque Dios
tiene vida eterna. Entonces, qué maravilloso que es esto, poder descubrir esto. Tal vez usted en muchas oportunidades se ha preguntado, ¿cómo yo puedo alcanzar esto, alcanzar aquello, obtener esto, obtener aquello? Y hacemos un montón de cosas para poderlo conseguir, esfuerzos humanos. Ni hablar de aquellos que tratan de hacer promesas con respecto a sus creencias. Cada uno hace como quiere, por supuesto, pero Dios no se puede manifestar de esa manera. Entonces hay una fe la cual usted debe obtenerla. Los discípulos de Jesús les pidieron a Dios, o le pidieron a Jesús, los discípulos de aquel tiempo que caminaban con ellos, le dijo a Jesús, Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús les respondió, no les aumentó la fe, aunque él podría haberlo hecho si quería. Entonces le dice Jesús a los discípulos, si tuvierais fe como un granito de mostaza, dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se movería. O sea que poner en práctica la fe, utilizar la fe. Ahora, esa fe no es que usted y yo la podemos poner en práctica, podemos decirlo gratuitamente. ¿Cómo gratuitamente? Sí, porque hay alguien que pagó el precio para que esa nuestra fe pueda ser activa, sobrenatural, que pueda realmente obrar, operar en el ámbito sobrenatural para que la gloria de Dios pueda manifestarse delante de usted y delante de mí. ¿Y cómo puede provenir la fe? Acuérdese que primero decíamos nosotros que la palabra de Dios es poderosa y no hay nada delante de él que la palabra no lo pueda descubrir. O sea que la Biblia es un tesoro, es algo tan maravilloso que lo pudiéramos describir y leerla y estudiarla y ponerla por obra, adquirir conocimiento, sabiduría y poder obtener el amor que Dios tiene, obrar con amor en toda nuestra forma de andar. La gente común, la gente que pareciera no tener necesidad de Dios, digo pareciera porque todos tenemos necesidad de Dios. Nada más que muchos tenemos un poquito más de orgullo demostrativo y otros tenemos orgullos más pasivos, pero el orgullo siempre está porque está insertada en la carne. Entonces, para adquirir la fe sobrenatural, primero yo tengo que creer, no es nomás pedirle a Dios, Señor, hazme esto, tal vez Él lo puede hacer si quiere, Él no tiene problema con nadie, tiene problema con el pecado, eso sí, con la desobediencia, que fue el cual separó a aquella generación de Noé y los sacó del paraíso y los envió por tierra. Qué hermoso es poder hablar de esto. Yo no sé si usted tiene fe. Usted me puede decir, sí, yo tengo fe en muchos personajes creados, inspirados por una mente humana, porque por un montón de situaciones o creencias, y que los milagros suceden. Sí, no es que sucedan los milagros, pero hay algo que usted tal vez no entienda, y hoy quisiera que usted pudiera entenderme. Dios a Adán y Eva le proporcionó la fe sobrenatural, pero a Adán y Eva, al caer en pecado, vivió en la naturaleza creada por Dios. Entonces esa naturaleza creada por Dios fue compatible
con la fe caída. Entonces el ser humano tiene fe, cree. Por eso le pedimos a San Hermenegildo y pareciera que él nos responde, pero el enemigo utiliza nuestra fe en estado caído y somos nosotros quienes que hemos creído en San Hermenegildo o en tantos santos, y por ese creer me fue otorgado mi petición. Pero fue mi fe la que motivó y se activó lo que yo necesitaba. Entonces inmediatamente se le condecora a San Hermenegildo y se le pone una aureola gigante, como que realmente es el santo de los milagros. Y así sucesivamente, con muchos y muchas de las situaciones. Por eso yo le decía a usted que dice, Jesús le decía, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces Jesús vuelve a decirle, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y esto siempre va a haber incrédulos. Siempre va a haber personas que dicen, no, anda, son todas macanas, son mentiras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder acá? Yo quería leerle un pasaje allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya cuando Jesús ya había partido, Dios había enviado su Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y allí comienza el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación gratuita por medio de Jesucristo, cuando nosotros realmente nos hemos decidido a caminar con Él, a hacer todo lo que Él nos dice, nos indica en su palabra, que lo hagamos, y todo nos va a salir bien. Y Pablo, el apóstol Pablo, que fue llamado después de la ascensión de Jesús, el mismo Jesús se le presentó a Pablo en el camino, y Pablo vio y creyó, y fue el más pequeño de los apóstoles, como él bien lo dice en una de sus cartas. Y él entonces, como apóstol de los gentiles, o sea que aquellas personas que en aquel tiempo no eran judías, los gentiles eran los asiáticos, los africanos, los europeos. Él anduvo por España, anduvo por Italia. Es más, Pedro nunca visitó Italia, nunca visitó Roma. Pablo sí. Esto es solamente a colación, por distintas creencias. Entonces, imagínense ustedes semejante creación, o si Dios hubiese permitido que él fuera, que Pedro fuera el primer pontífice, digámoslo de alguna manera, siendo de esa manera el reino de Dios, ¿cómo no hubiese estado escrito en la Biblia? Es solamente, yo le tiro algunas cositas para que usted piense. Que Dios nos ayude. Entonces Pablo, como fue un ministro a los gentiles, él allá en el capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, fue a visitar Atenas, un lugar a donde él, en su obra misionera se le dice, él fue a aquel lugar y, como siempre lo hacía, predicaba el Evangelio, se presentaba en los lugares digámoslo, en los templos,
Y bueno, y allí si se les daba la oportunidad predicaba, y si no, predicaba en la calle. No tenía problema él. Entonces dice de la siguiente manera, Hechos 17, verso 16 en adelante. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y bueno, seguimos un poco, ¿no? Después vamos a hablar de lo que, si tenemos tiempo, hablamos de la idolatría, pero lo más importante es que usted conozca a Cristo, para poder, después de haber conocido a Cristo, poder entender de qué se trata la idolatría. Porque si nosotros hablamos de la idolatría, a usted le va a resultar ofensivo probablemente, o cualquier persona que ame una religión, por supuesto que va a ser ofensivo. Pero para que esto no acontezca, por eso nosotros le presentamos quién puede realmente ser su amigo fiel. Y se llama Jesucristo. Entonces Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense ustedes si el apóstol Pablo viniese a predicar, no sé, en esos lugares a donde hay tanta idolatría, tantas imágenes y tantas estatuas talladas, de alguna manera tratando de ser representado allí, tal vez el poder de Dios, o no sé, de la manera en que se les atribuye a todos esos diseños de los hombres. Me imagino a Pablo, estaría como loco viendo todo eso. Diría, pero qué personas... Mejor no lo digo. Vamos a seguir. Porque ¿sabe qué? A mí también me enardece ver tanta idolatría en la sociedad. Y todo aquel que conoce a Cristo debe tener también ese deseo y ese anhelo de que la sociedad, de que la gente saliese de ese tremendo engaño en que fue sometida la sociedad durante tantos, ya más de 1700 años, a donde surgen algunas religiones, y otras religiones surgieron allá en el año 600, otras religiones surgieron allá en el año 1828, otras religiones surgieron allá en el año 1878, y así sucesivamente nacen por hombres, personas que no tenían la luz y la revelación del Evangelio. Ya vamos a ir entrando un poquito más a este tema que es apasionante, y yo quisiera que cada uno de los que me están viendo envíenme a mí un comentario y dígame si este tema me interesa y quisiera que hable, no sé, de tal cosa o de otra cosa, y vamos a hacer, por supuesto, siempre tratando de hablar de la mejor manera para no ofender a nadie, al contrario, para que muchos pudieran salir tal vez de esa... la Biblia es clara, dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, libre del desconocimiento, libre de la ignorancia espiritual. ¿Se entiende? Entonces, es notorio que Cristo también se enfadaba viendo estas cosas. Pero bueno, vamos a seguir con nuestra lectura. Dice el verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Me imagino Pablo allí discutiendo con los sacerdotes judíos también, porque recuerden ustedes que los judíos no aceptaron a Cristo. Entonces Pablo, quien hablaba acerca de la muerte, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, no era bien visto, no era bien considerado en aquel tiempo. Tampoco ahora somos bien considerados. Todos aquellos que tuvimos un encuentro personal con el Señor, tampoco tenemos esa... gracias a Dios que podemos tener una Biblia en la calle, hablar de Cristo, pero
hay como una guerra fría, espiritual, el cual impide a la sociedad que este Cristo que conocemos pueda ser conocido tan fácil y sencillamente. Por eso tenemos que nosotros hablar de Cristo, hablar de la palabra, porque la palabra tiene poder y autoridad sobre todos los diseños, sobre todas las cosas creadas. Y hay personas que lo van a entender y hay personas que no lo van a entender. Porque el Evangelio es así de sencillo. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No dice a mis hijos, a toda criatura. El que creyere será salvo. Y el que no creyere, no dice la Escritura que traten de convencerlo, busque la manera de tener un mejor tono, una palabra un poquito más tolerable. No. Simplemente dice la Escritura, si usted lo quiere repasar, eso está en San Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16. Le vuelvo a repetir porque por ahí yo lo hago larga, me dicen algunos, pero es bueno que usted entienda. Dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Hacerle entender a la gente que Cristo no está en la imagen que ellos consideran de que está crucificado en la cruz del madero. No, ya no está allí. Si usted tiene una crucecita ahí, sáquelo, no lo tire, no sé, pero si lo puede tener, pero no crea en eso. Que no sea eso su ídolo. A eso me quiero referir. Entonces allí Cristo discutía con estos sacerdotes y dice, verso 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses. La filosofía también estaba metida en aquellos tiempos dentro de la sociedad, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Yo voy a marcar este pasaje, a ver, permítanme un segundo, voy a tratar de marcar este versículo, porque quiero introducirme un tema después, ¿sí? No me tomen a mal. Estoy tratando de que usted entienda tantas cosas que tal vez no pueda entender. Seguimos. Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. O sea que, amigos, familias queridas que me escuchan desde la distancia, si viene alguien y le habla del Evangelio de Jesús y de la resurrección, ese es el Evangelio verdadero. Ahora, si vienen otras personas, otros personajes, no vamos a poner quién, usted se va a dar cuenta cuando vienen, le golpean la puerta y le traen una revista, le hablan de no sé cuántas cosas, o le traen algunas piedritas allí con una piolita y un montón de nuditos ahí, que a lo mejor haciendo algo respecto a ese collarcito, tal vez usted recibiría la bendición. Eso no es Evangelio. Yo le hablo para su conocimiento. Si usted lo quiere seguir haciendo, hágalo. Yo no me voy a ofender con usted. Pero es importante introducirnos en la Biblia. Entonces dice otra vez, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes nueva nuestros oídos cosas extrañas. Pues queremos pues saber qué quiere decir esto. Cosas extrañas. Que no nos extrañe cuando si usted empieza y conoce al Señor y usted les quiere predicar a alguien como que tuvo un encuentro con el Señor, usted primeramente va a ser recluido de su familia, lo van a separar dentro de sus amistades y un montón de cosas. Pero eso simplemente es el comienzo. Verso 21, porque todos los atenienses
y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ya empezamos allí, Pablo tocando la religiosidad. Él no dice allí, son santos, son fieles, son temerosos de Dios, son religiosos. Ahora, esa palabra religiosidad es la que destruyó a Jesús en la cruz. Porque fueron los religiosos judíos los que le gritaban a Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y ellos fueron los que pidieron a Barrabás, porque un día en la Pascua tenían que soltar a uno que era condenado a muerte. Ellos no pidieron a Jesús que lo liberen, pidieron a Barrabás. Bueno, hermanos, amigos, quienes me están viendo, eso también acontece hoy. Muchos le van a hablar de Jesús, pero sin que usted se dé cuenta, usted va a pedir a Barrabás. ¿Qué es Barrabás? Barrabás representa el sistema caído, la fe caída. Barrabás representa el sistema actual de esta sociedad corrompida, vacía, sin temor a Dios, caminando simplemente a la manera que ellos quieren caminar y no conforme a la palabra de Dios, como decía Jesús a los discípulos: la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. No quieren escuchar. Ellos pidieron a Barrabás. Hoy quisiera que usted pudiera ser inteligente y verificar lo que estamos hablando y poder decir: yo necesito a Jesús. Yo necesito de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios nos acepta a nosotros. Porque para entender, Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted y yo aceptamos a este Cristo crucificado, a este Cristo resucitado, a este Cristo que envió su tercera persona de la Trinidad, para que ahí naciese la iglesia primitiva, la iglesia del Señor, y allí Él nos va a recibir a nosotros. Él va a decir: mi Hijo fue aceptado con su muerte y su sangre lavó a esta persona que aceptó la muerte en la cruz del Calvario. Entonces Dios nos va a escuchar a nosotros. Por eso la Biblia dice: pidan todo en el nombre de Jesús y será hecho. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cuánto están entendiendo? Envíenme algún comentario, algo que tal vez a ustedes pudieran también abrir los ojos espirituales y pudiéramos empezar a caminar bajo esta luz. Porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Sí, Él lo dijo. Y todos aquellos que creen en Jesús pasan a ser también: vosotros sois la luz del mundo. Que Dios nos ayude. Vamos a ir rapidito a otro tema musical mientras que estamos profundizando y vamos a ir rumiando esta palabra. Dios siga bendiciendo su vida. Su
Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual, he perdido, encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste. El hijo del rey y sus redimidos y reinos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Y toda la gloria siempre para el Rey de Reyes. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno.
gozar con Jesús el Nazareno. Este día nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. 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 Y si le alabas te gozas. 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 Y si le alabas. Bien, seguimos avanzando nuestra programación, Tu Amigo Fiel. Usted envíenos, siempre le comento, un comentario, y eso nos hace bien para seguir avanzando. Quería comentarles que también estamos ya, bajamos o enviamos nuestras programaciones en YouTube. Usted allí nos puede encontrar para poder, aquellas personas que por ahí no llegan temprano y llegan un poco tarde y bueno, quieren escuchar o verlo, bueno, en el YouTube usted allí busque IEP Ríos de Agua Viva y usted allí nos va a encontrar, ¿sí? Así que no se olviden, envíenos un comentario. Nosotros saludamos desde este lugar a todos los que están en sintonía. Yo quería darle una noticia conmovedora, ¿verdad? Una noticia que acontece en el mundo cristiano, y esto sucedió en Brasil. Niño de 6 años inspira a su pastor a abrir iglesia fuera de horario para adorar a Dios. ¡Qué maravilloso! Un niño de apenas 6 años con síndrome de Down ha inspirado a toda una comunidad al insistir en adorar a Dios fuera del horario habitual de la iglesia. Su deseo sincero conmovió al pastor y abrió paso a un momento especial de alabanza en la noche. El suceso ocurrió en Nova Guataporanga, municipio del estado de São Paulo, Brasil. Lucas comenzó a llorar y se negó a ponerse el pijama porque quería ir al templo. Aunque ya había asistido al culto al día anterior, su padre, el empresario y escritor Juárez Amorim, compartió el momento mientras manejaba hacia la iglesia. Decía el padre: estoy aquí con Lucas, fuimos al culto ayer, pero ahora él quiere ir a la iglesia y tengo que llevarlo para que vea que la iglesia está cerrada. Suelo decir que en casa el más creyente es Lucas, el único que llora para ir a la iglesia. Estoy yendo ahora para mostrarle a la iglesia que la iglesia está cerrada, dijo. Al llegar al lugar, contactaron al pastor José Silvanei da Silva. El pastor se sensibilizó con la situación y decidió abrir las puertas del templo especialmente para ellos. Pedimos al pastor que abriera la iglesia para cantar una alabanza, explicó Juárez. Dentro de la iglesia, padre e hijo vivieron un culto espontáneo de alabanza y oración. Lucas se levantó de su silla, extendió las manos y adoró al Señor con todo su corazón. Incluso después de ese tiempo especial, el niño lloró porque no quería salir del lugar. Juárez afirma que Lucas es muy sensible a la presencia del Espíritu Santo. El pequeño pide participar en los momentos de alabanza, ora por las personas a su manera, deja un mensaje inspirador. Para Juárez, ser padre de Lucas y de su hermano Samuel, de 8 años, es un milagro de Dios. Fue mi oración todos los días dentro de mi casa,
Tengo a Dios y oigo al Señor a través de mis hijos. Concluyó con gratitud. La fe sencilla y decidida de Lucas nos recuerda que Dios se complace en los corazones que buscan su presencia con urgencia y pureza. Qué tremendo testimonio para este padre, para el pastor y para nosotros, de querer realmente asistir a la iglesia, querer alabar a Dios, adorar a Dios, porque la Biblia nos habla que nosotros tenemos que orar y velar en todo tiempo. Este niño con síndrome de Down en verdad ha conmovido. Sigue otra historia en otro lugar del mundo. Han escuchado también esta historia y los niños, dice allí, niño iraní de 6 años conmueve a miles al orar de rodillas por los niños de su país, tal vez al escuchar el testimonio de Lucas. Cosas que pasan en el mundo, cosas que hace el Espíritu Santo. Por eso es necesario que nos volvamos al Señor. Así que Dios nos siga bendiciendo en esta tarde. No se olvide, envíenos un comentario. Tenemos muchas historias que contar, pero lo más importante es que la palabra de Dios quede marcada en tu corazón, quede grabada en tu corazón y que usted lo pueda poner por obra, porque la palabra de Dios tiene vida en sí. La palabra de Dios, cuando uno lo cree, produce vida. Por eso Jesús dijo, la palabra que yo les hablo son vida, son espíritu y son vida. Y ahí nace esta simple enseñanza, si bien lo quiere tomar usted como una enseñanza. Yo sé que Dios puede obrar de una y de otra manera, de distintas maneras, porque Dios es aquel que pone en nosotros, como dice la Escritura, el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que, queridos amigos, querida familia, estemos allí tratando siempre de poder integrarnos en esta familia hermosa que es Ríos de Agua Viva IEP. Usted nos puede encontrar en el canal de YouTube, @Ríos de Agua Viva. Todas las transmisiones están ahí. Dios los bendiga. Están ahí con I latina. Que Dios nos ayude a entender. Seguimos tratando de seguir viendo lo que Pablo hizo, lo que Pablo trató de dar a entender a aquel pueblo idólatra, aquellos que adoraban a tantas cosas, ¿verdad? Como les estaba diciendo, la adoración, la idolatría se puede manifestar de cualquier manera en nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestra mente. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros ponemos primero que al mismo Dios. Primero que aquel que dio su vida por nosotros. Bien, seguimos comentando este tema. Entonces, este pueblo de Atenas ejercía o manifestaba su fe a través de una religión o cierta religiosidad, digámoslo de alguna manera. Entonces dice, porque pasando y mirando, vuelvo del 22, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Y comentaba yo al respecto que los religiosos habían crucificado a Jesús, pero ya lo comentamos. Ahora seguimos con el pasaje. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé un altar en el cual estaba esta inscripción. Y allí está en mayúscula. Cuando en las Sagradas Escrituras está todo en mayúscula, es porque realmente hay un gran interés de parte de Dios que las personas que lo lean puedan ver, visualizar, entender, comprender
y más allá de todo eso ponerlo por obra. Porque Santiago dice, como le comentaba ayer, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, Pablo se levanta en pie y habla. El Dios, y empieza a predicarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Los templos hechos por manos humanas son para que cada uno de los creyentes pudieran ser enseñados, para que esa enseñanza, al salir del templo, al empezar la semana, si usted se congrega un domingo, entonces usted al salir el primer día, el segundo día de la semana, que es lunes, entonces usted lo ponga en práctica lo que aprendió ayer. No se lo guarde para usted. Puede hablarlo a los demás, porque los demás son los que necesitan de esa palabra. Usted ya lo tiene, entonces usted debe de dar, porque la Biblia nos habla de esto, que tenemos que predicar el Evangelio. Entonces, dice que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. ¿Qué quiere decir ahí? Ni es honrado por manos de hombres. De esto se habla y mucho acerca de la idolatría, acerca de la fabricación de personajes, acordes tal vez a alguna historia vivida dentro de la religión. Entonces, hechas por manos de hombres, tallar en forma de seres humanos y pintarlo y darle el colorido o como quiera ser manifestado. Y esto es lo que trata de aclarar Pablo, no tan solamente a los atenienses, sino que si queda grabado en la Biblia, es también para estos tiempos, es para usted y es para mí, es para todos aquellos que quieren realmente conectarse en lo sobrenatural. Salgamos de la naturaleza antigua, salgamos de esta vieja naturaleza caída que es nuestras pasiones, nuestros deseos y de querer llenar un montón de cosas para poder llenar quizás el vacío que hay en el corazón de cada uno de aquellos que heredamos la ausencia de Dios en nuestros corazones. Yo trato de darlo a entender. La ausencia de Dios en nuestros corazones se ejecutó cuando Dios le dijo a Adán del árbol que está plantado en el medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Esa palabra morirás no era que él iba a dejar de ser o iba a dejar de existir para nunca más estar ni ser, sino que era la muerte espiritual. Iba a dejar de tener comunión Dios con los hombres. Esa muerte, por eso fue desplazado del paraíso. Antes tenía comunión con Dios, toda la humanidad existente en el paraíso. Y usted me va a decir, este hombre está hablando locuras, porque era solamente Adán y Eva. Vuelvo a decir, porque esto es importante. Adán y Eva estaban en obediencia, y Dios les dijo a ellos, multiplíquense. No podían ser desobedientes, estaban en obediencia. Entonces ellos se multiplicaron en el paraíso. La Biblia no aclara esto, pero es sencillo poder entender la obediencia. Es lo que nosotros queremos darle a entender a usted a través de tu amigo fiel. Si querés que Dios sea fiel contigo, tenés que serle obedientes. ¿Se entiende el por qué tu amigo fiel? Que Dios nos siga dando verdaderamente esta pasión de hablar de este evangelio maravilloso que es la muerte, crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso Pablo le aclara, le dice como que si tuviera necesidad
de que de esa manera Él pudiese hacer milagros, salvar almas, salvar vidas. No nos olvidemos de lo que Cristo vino a hacer en la tierra no es generar religiones, porque si nos basamos en la realidad, queridos amigos, vio que vamos al Google y nos dice que hay más de 2.500 religiones. Y ninguna de ellas se ponen de acuerdo, todas se contradicen una a otra. No hay acuerdo entre ellos. ¿Y sabe qué es lo que simboliza ese espíritu? Ese espíritu que, si Dios me permite, lo voy a hablar mañana viernes, mañana lo voy a hablar si es posible, es ese espíritu de confusión que puso Dios en la Torre de Babel. Y ese es el resultado de aquella confusión que cada uno hicieron sus propias religiones. Mañana lo vamos a develar. Entonces, como si necesitase, dice Pablo, como si necesitase no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es necesario que también ellos pudiera realmente, o Dios manifestarse de esa manera. No puse en silencio mi celular, entonces por eso es que suena. Vamos a tratar de ponerle en silencio. Es muy sencillo, ustedes discúlpenme. Tal vez usted me quiera hablar en este momento, pero bueno, envíenme un WhatsApp. Que Dios nos siga bendiciendo. Vamos a ir rapidito a este tema, porque también nosotros invitamos a todos los que están dentro de este pueblo del Trapiche, escuchando tal vez la 104.3 Río de Agua Viva. Nosotros tenemos reunión ahora a las 20 horas. Reunión congregacional, a donde es muy probable que pueda tocar este tema, que es apasionante, bueno, porque también muchos cristianos generan dentro de su espíritu ideales, como ocurrió en la iglesia de Corintios. Unos decían que era de Cefas, otro decía que era de Apolos, otros decían que era de Pablo, y uno decía que era de Cristo. Entonces, también eso acontece dentro de nuestras iglesias, pero el Señor siempre es amoroso para enmarcarnos ese error y volvernos a encarrilar correctamente a través de su grande amor. ¿Se entiende? Seguimos. Entonces ahí rapidito, verso 26. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les prefijo el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto habla cuando Dios creó al hombre y lo puso en el paraíso, en la tierra. Dice, para que busquen a Dios también para este tiempo. Dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Otra vez, porque esto es maravilloso. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de ustedes y de este lugar. Él está en medio, en su palabra. La palabra es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la triunidad. No es que haya tres dioses. A modo de poder dar a entender, hay personas que no entienden este tema de la Trinidad, y hay religiones, por supuesto, que están contrarias a esta forma real, la cual Dios, hermanos, escuchen bien, amigos, Dios, si Él quiere multiplicarse y ser millones en uno solo, no tiene inconveniente. ¿Por qué te enojas si son tres personas en uno? ¿Se entiende? Si Él dice que está en todo lugar, entonces su multiforme forma de ser, sus ojos están sobre toda la creación. Dice la Escritura que Él conoce y sabe todo, cada uno de los cabellos de cada cabeza de los más de 8.000 millones de habitantes que habitan hoy sobre la tierra. Miren ustedes esto tan insignificante sentido de querer
marcar como que Dios no puede ser tres personas. Ridículo. Pero por supuesto, para eso está la palabra de Dios, para que también en usted pueda causarle el efecto de la liberación del desconocimiento y la ignorancia bíblica. Porque hay teologías, perdónenme mi expresión, hay teólogos ateos. Sí, hay teólogos que al no creer que Jesús es Dios, es un ateo. Puede saber toda la Biblia, pero si no cree que Dios es Jesús y que Jesús es Dios, es muy sencillo, es un ateo, no cree en Dios. Porque los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les respondió y les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen, Pedro? Qué tremendo que somos, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Seguimos, porque por ahí me desvío y realmente me apasiona el Señor, porque este Dios maravilloso que dio su vida por mí y por usted, querido amigo, nada más que por ahí estamos en esa ignorancia o desconocimiento de las cosas sobrenaturales, y hoy quisiera sacarle ese velo de oscuridad, la cual no le permite ver la luz del Evangelio, porque el libro de 2 Corintios capítulo 4, verso 4 dice, el Dios en minúscula, el Dios de este siglo, habla del diablo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que hay un velo de oscuridad. ¿Y quién se encargó de diseñar ese velo de oscuridad en lo espiritual, en nuestras mentes? El Dios de este siglo. Que Dios nos ayude y te ayude a comprender. Pero para eso está la palabra de Dios. Seguimos un poco más adelante. Dice el verso 28, mire lo que aclara Pablo. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Otra vez, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dice, todo lo que tiene vida le pertenece a Dios. Yo tengo vida, este aliento de vida que Él puso en usted y en mí, dice Él, todas las almas son mías, porque Él fue que dio su aliento de vida para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y esa vida que está en nosotros, que es nuestro espíritu, es Él, o sea que es de Él. Por eso, a ver, otra vez. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, escuche bien, oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¡Qué maravillosa palabra! Él manda, si usted cree o dice creer en Dios, porque no todos conocemos a Dios realmente como Él es. Aún a nosotros aquí nos falta conocer a Dios como Él es. Pero creemos en su palabra. Y su palabra en nosotros produjo milagros. Y nosotros queremos también que en usted produzca milagros. Porque esto es una especie... ¿Sabe quién utiliza este sistema y lo utiliza muy bien? El enemigo. El enemigo son los más grandes diseñadores de las modas. Entonces, crean una moda y esa moda se esparce por todo el universo y todos tratan de tener, por ejemplo, pongo un ejemplo, el corte de cabello. Por ejemplo, tienen un corte de cabellos y todos quieren tener. Messi utiliza, no sé, vamos a suponer, no sé qué cosa, no sé, se pone
no sé, un metal colgado aquí en esta mejilla y quiero decirle que todos van a poner un metal aquí colgado en esta mejilla, porque es la moda. Quieren fama, quieren tener reconocimiento, porque hay un vacío que es necesario llenar, de alguna manera. No todos son vicios desagradables a los ojos humanos, pero cualquier tipo de vicios o cualquier tipo de deseo carnal son aborrecidos ante los ojos de Dios. Pero Él solamente mira un corazón arrepentido, un corazón que realmente pueda buscar a Dios, y Él va a estar allí, tocando su vida, tocando su corazón, manifestándose a usted. Porque Él, no se olvide, de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su único Hijo y lo entregó por nosotros. Lo envió a la tierra y dice que se humilló de tal manera que tomó forma de hombre. Imagínense, Dios, vamos a suponer, yo soy el diseñador de este termo y de repente yo tengo un hijo y yo soy el creador, tengo poder y autoridad para hacer lo que quiera, y lo envía a mi hijo que es prácticamente mi identidad, y que lo transforme en un termo. Bueno, eso es lo que hizo Dios. Él lo mandó a la tierra y dijo, dice la Biblia, que Él se humilló hasta lo sumo, que tomó forma de hombre. Y no tan solamente eso, sino que también fue a la cruz y murió por usted y por mí. ¿A usted le parece ser inteligente rechazar a este Cristo que dio su vida por nosotros? Esto y mucho más vamos a terminar. Después de un tema musical, vamos a orar por todas las necesidades. Gracias le damos al Señor. Dice, antes de que vamos a ese tema, decía entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Lo demás lo voy a tratar de darle a entender después de este tema musical. Certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo 2 letras, muy pequeña pero llena de poder. Sin fe no se puede agradar a Dios, tienes que tenerla en el corazón. También el justo vivirá por ella, la fe da confianza, da la dirección. Da la dirección. Ve, tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema, te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer, hoy te secas, no me pertenece. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo
pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Fe tuvo Moisés cuando abrió el mar rojo, tuvo Daniel cuando estuvo en el pozo. Por fe David también venció al gigante, no fue por sus fuerzas, la fe lo hizo todo. La fe en Dios hace todo. Necesitamos fe para decirle al problema: te marchas de aquí para siempre. Para decirle al cáncer: hoy te secas, no me pertenece. Fe que demuestre el inmenso poder que tiene nuestro Dios. Necesitamos fe para que lo que parezca imposible pueda realizarse. Lo que la ciencia no pudo lograr, Jesucristo lo hace. Todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Mi vida era perdida, así era mi vida mundana, pero Cristo llegó a mi vida, me dio paz y esperanza. No merecía, no, de su grande amor, antes que yo. Muy bien, querida familia, vamos a ir terminando esta hermosa jornada donde hablamos un poco de todo, ¿verdad? Contamos una historia de ahí de un niñito con síndrome de Down, 6 añitos, movilizando toda una familia porque él quería seguir alabando al Señor en cualquier horario. No tenía, digamos, elección, sino que simplemente quería alabar a Dios. Y es un fiel reflejo, es muy probable que Dios mismo nos habla a nosotros también, porque Dios les dijo a los discípulos: dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después les decía a los discípulos, dando la vuelta a la cara, mirando a los discípulos, y les dijo Jesús: si ustedes se vuelven y son como estos niños, entonces van a tener acceso al reino de Dios. O sea que nosotros tenemos que tener una especie de un estado de inocencia, de creerle firmemente, sin dudar absolutamente nada, de que Dios va a obrar en nuestras vidas, porque Él está en todo lugar. Decía Pablo que en Él nos movemos y somos. Entonces, pero esa posibilidad de que Él pudiera generar en nosotros todo aquel deseo de nuestro corazón, como habla el capítulo 37 de los Salmos, que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Creo que está en el verso 4, 5 o 6. Lea todos esos versículos, que es hermoso. ¿Usted quiere que Dios le conceda la petición de su corazón? Bueno, es muy sencillo. Deleítese en la Biblia.
porque allí vamos a adquirir conocimiento, vamos a adquirir sabiduría, como dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios que es amplio en otorgarnos a nosotros. Saludamos a todos aquellos que están viéndonos desde cualquier lugar de la tierra. Saludos a nuestra amiga y pastora Ana Leal, que está conectada o está viendo a través del YouTube después, pero igualmente cuando lo vea, Dios le bendiga grandemente. Saludo a su esposo, Pablo. Ellos están misionando en estas tierras de San Luis. Ellos son misioneros, vienen desde Brasil y están haciendo una obra maravillosa en la zona de Beasley, y ya está siendo conocidos por muchos lugares, y gracias a Dios por ellos. Un abrazo grande desde este lugar. Saludos a Mirta, a Elsa y a todos aquellos que están conectados. Un abrazo enorme. No se olvide, la idolatría, hablamos un poquito de idolatría, hablamos un poquito de la fe natural, la fe sobrenatural. ¿Cómo puede Dios, simplemente por el solo hecho de creer, se nos puede dar otorgado cualquier cosa, cualquier milagro? Pero el milagro más importante y que se puede recibir solamente a través de Jesús es la salvación. Los otros milagros, yo siempre lo digo, ¿de qué me sirve a mí? Por ejemplo, si pierdo un brazo y le pido a Dios un milagro y Dios me crea un brazo o me crea un órgano perdido, y yo me voy y no sigo alabando al Señor y no tengo ese deseo de alabar a Dios fuera del horario de reunión, como este niño. Entonces, cuando yo parta de esta tierra, no haber estado en comunión con Dios, ¿de qué me sirvió tener todos los órganos completos si de última la carne se va a ir a la tierra y se va a echar a perder? No sé si me entiende. Por eso lo más hermoso es caminar con el Señor. Le invito para que a través de una oración, si usted está distante de Él, si tal vez usted quiere realmente, no importa, sea un creyente, una persona que ama a Dios, oremos juntos. Qué hermoso que es hablar con Dios. ¿No le parece? Hablar con Dios es maravilloso y apasionante. Que Dios nos dé esa gracia de poder siempre comunicarnos con Él en todo tiempo. Velad y orad en todo tiempo. Oramos por las necesidades, por aquellos que están queriendo recibir un milagro, pero que no venga el milagro a través de una idolatría, sino que venga el milagro de esa fe sobrenatural, la cual, como le dijo Jesús a sus discípulos, si tuvierais fe como este granito de mostaza, activarías, dirías a este monte, muévete, y la montaña se moverá. Tal vez una montaña de circunstancias y dificultades que no sabemos cómo solucionar. Dios está a través de esta programación y quiere ser tu amigo fiel. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que usted nos ha dado una vez más del poder profundizar parte de tu palabra, poder darla a entender y poder saber de que tal vez usted esté sacando todo velo, toda venda de oscuridad en los ojos espirituales y en los oídos espirituales de esta sociedad que están alejados de ti. Señor, y bendigo a todos nuestros amigos que están del otro lado, sea tú generando en ellos vida, generando en ellos milagros, generando en ellos lo que ellos anhelan en su corazón, aquel deseo que ellos tienen, algo sobrenatural, algo palpable, algo que usted se sienta identificado como que ahora sí es un verdadero hijo, hija de Dios. Padre, bendecimos a cada uno de nuestros oyentes y a aquellos que se van a integrar a través del YouTube para que pudieran ver nuevamente esta programación. Y no te olvides, Jesús es tu amigo fiel y te damos gracias a ti, Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente. Mañana estaremos nuevamente en este lugar tratando de traer algo que a Dios se le haya puesto en su corazón y
y que nos los pueda transmitir a nuestros corazones y que nosotros lo podamos transmitir al suyo. De eso se trata. Así que un abrazo grande en la distancia, muchas bendiciones, gracias por estar. Desde acá nosotros nos despedimos con Fernando, como todas las tardes, con un gran Dios te bendiga.